¿En Francia? En Francia, muy bien. Y pues ahora nos vamos a tomar nuestras maletas, vamos a tomar un tren, porque en aquel entonces no había carro, no había bus, pero ya habían trenes. Entonces vamos a tomar un tren y nos vamos a ir a la costa de Calais, en Francia. Ahí vamos a tomar un ferry, vamos a tomar un barco que nos va a llevar nada más nos va a cruzar el Canal de la Mancha. Y después vamos a desembarcar en la costa de Dover, donde vamos a tomar otro tren que nos va a llevar hasta Londres, Inglaterra, para poder ir a conocer a Herbert Spencer. Él vivía en Inglaterra, realmente nació en Derby, pero vivió la mayor parte de su tiempo, de su vida, digamos, la vivió en Inglaterra. Ahí también se desarrolló su trabajo en Londres específicamente. Y pues Spencer se codeaba con Charles Darwin, no sé si a ustedes les suena ese nombre, el de la teoría de la evolución, era amigo de él, bastante cercano. También se codeaba bastante con Thomas Huxley. Él era conocido por ser llamado el Bulldog de Darwin, porque este Huxley lo que hacía era que defendía mucho la teoría darwinista en aquel entonces, porque era bastante criticada, la verdad. No fue aceptado al 100 la teoría darwinista en Europa al principio. Hubo necesidad de que Huxley defendiera esta teoría de la evolución de Darwin. De hecho, Huxley fue la persona que acuñó el término agnosticismo. Este término es cuando nosotros nos referimos a que no se puede demostrar científicamente que Dios existe, aunque ahora ya hay algunos científicos que ya indican que ya existe bastantes pruebas científicas de que sí, ya estamos en otra época, ¿verdad? Pero en aquel entonces no se podía demostrar la existencia de Dios y fue Huxley el que acuñó el término agnosticismo. Por eso no sé si ustedes han escuchado a personas que les dicen que son agnósticos o ellos mismos se dicen agnósticos o agnósticas, porque ellos no creen que científicamente se puede probar la existencia de Dios y por eso no existe, digamos, ¿verdad? Y también fue Huxley quien precisamente propuso que el ser humano era un ancestro del ser humano, era el simio. Eso realmente era una de las cosas que más chocaban en aquel entonces y todavía hoy chocan bastante, pero realmente Huxley no era necesariamente un científico per se, digamos, como decir Darwin o como decir Spencer. Huxley más que todo era pues una persona que hacía filosofía, que también escribía algunos textos, pero no era necesariamente una persona dedicada a la academia como tal, ¿verdad? Pero sí tenía mucha influencia en aquel entonces, ¿verdad? También Spencer se codeaba mucho con George Eliot. George Eliot era realmente una mujer, era Mary Ann Evans, pero ella se ponía como seudónimo George Eliot. Ella era una literata que en sus libros planteaba una moral sin religión. De hecho, el conflicto entre ciencia y fe, ella lo escribía mucho en sus novelas también, y cómo la psicología individual tenía un contexto social. Entonces, por decirlo de otra manera, Darwin era el que teorizaba, Huxley defendía y explicaba las teorías de Darwin, y Eliot usaba la literatura como un vehículo para que las nuevas ideas morales
tuvieran una influencia positiva y humanista en la sociedad inglesa de aquel entonces. Entonces, ese era su círculo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque como ustedes ya saben, ¿verdad? Nosotros los sociólogos vemos mucho el contexto. Ahí tenemos de dónde, si él tenía a estas personas muy cercanas, ahí tenemos de dónde partían sus ideas, ¿verdad? Y pues Spencer nace el 27 de abril de 1820 en Derby, Inglaterra. Spencer vivió durante la Revolución Industrial. Quiero que vayan haciéndose un contexto de por qué él es así, por qué teorizó las cosas, cuál es su pensamiento. Imagínense Revolución Industrial, ¿verdad? Que es un periodo, como nosotros ya sabemos, de muchos avances tecnológicos, muchas transformaciones económicas, muchos cambios sociales, sobre todo en Inglaterra, que es donde hubo un mayor auge de la revolución industrial en aquel entonces. Entonces, esta época influyó mucho en Spencer porque él tenía un interés por la organización social y el progreso, ¿verdad? Tomemos en cuenta que acá el progreso que él tenía en cuenta ya tenía vinculaciones con la economía. No era necesariamente el progreso de Comte, que recuérdense que el progreso de Comte era que la humanidad tuviera una diferente concepción de los hechos sociales. No, Spencer sí ya tenía bastante metido el tema económico, aunque también tenía mucho, muy metido el tema de las ciencias naturales, ya lo vamos a ver. Entonces, quisiera preguntarles, ¿ustedes qué avance tecnológico les recuerda de la revolución industrial? ¿Quién se anima? Pensemos en esos avances que habían en ese entonces. ¿Cuál ustedes recuerdan? Las máquinas de vapor, creo. El tren, ¿verdad? Las máquinas de vapor, muy bien. O los barcos de vapor, todo lo que fuera de vapor, muy bien, Mary. ¿Alguna otra idea que ustedes se recuerden? Las fábricas tipo Maquila, licenciado. Las fábricas que ya trabajaban en línea, ¿verdad, Jonathan? Ya empezaban a tener un orden de trabajo para poder producir cosas en serie, porque pues la gente estaba creando maquinaria y esa maquinaria necesitaba una línea de trabajo, como bien lo dice Jonathan. ¿Alguna otra idea? La electricidad y las locomotoras. Muy bien, la electricidad y las locomotoras. ¿Cómo, verdad, Dulce? ¿Cómo iban a hacer funcionar esas máquinas? Con electricidad, ¿verdad? Y así podemos decir la imprenta, por eso hablamos hace un ratito de esta literata. La literata necesitaba una imprenta para distribuir sus mensajes. Imaginemos que antes la manera como se distribuían los mensajes era a través de los libros, ¿verdad? Todavía no habían nacido periódicos como tal, ¿verdad? Empezó la imprenta y empezó naciendo un periódico, pero no era tan formal como ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacían uno para pasar las ideas que uno tenía o para hacer publicidad de las teorías? Pues nada más que a través de libros, ¿verdad? Y con la gente que podía leer también. Quizá esta gente que leía un libro, pues le pasaba la información a los demás, pero pues bueno, gracias ahí por los aportes. Y sí, imagínense, sitúense en ese contexto cuando estemos hablando de Spencer, ¿ok? Spencer no permitía que nadie le diera clases en una universidad. O sea que Spencer no hubiera venido aquí en estas épocas, no le hubiera gustado una universidad. A él únicamente le gustaba aprender de su papá, porque su papá era precisamente maestro.
pero sobre todo su papá era un defensor del libre pensamiento. Spencer rechazaba la autoridad, a él no le gustaba la autoridad, por eso por eso odiaba la autoridad de las universidades, tampoco le gustaba la autoridad que tenían los políticos, solo para que ustedes dimensionen cómo era él, ¿verdad? Y al dimensionar cómo era él, vamos a comprender mejor por qué escribió lo que escribió y por qué se inclinaba hacia eso que escribió, ¿verdad? No por decir que sea una persona mala, ¿ok? Igual vamos a hablar de todos los teóricos como seres humanos, pero no porque decir, sí, es que como él era tonto, escribió eso. No, no es eso, sino es para que nosotros podamos entender su contexto y decir, con razón, ¿verdad? Por supuesto que él pensaba así, él con convicción escribió lo que pensaba. Ok. Entonces, desde muy joven, Spencer mostró una obsesión por encontrar principios universales que explicaban el cambio y el progreso en todos los ámbitos. Por ejemplo, la biología, que era algo que le fascinaba muchísimo, la sociología, que era un término que ya se había acuñado con Comte, ¿verdad? Y con el positivismo. La ética, que es otro término que en aquel entonces recordemos que había una gran necesidad de moralidad y la ética tiene mucho que ver con todo esto, etcétera, ¿verdad? Por eso desarrolló su teoría sobre la evolución como un principio unificador. Y aquí quiero hacer una pausa porque les quiero decir algo. Los teóricos clásicos buscaban explicar la realidad social a través de una única teoría que explicara todo. Eso realmente es gran parte del problema, digamos, o de la dificultad que tienen los teóricos clásicos, porque realmente llegar a tener una teoría que explique todas las sociedades, todos los seres humanos en sociedad, una sola teoría va a ser, creería yo que tal vez imposible, o tal vez para no ser pesimista les diría que es muy difícil que una teoría se sostenga pudiendo explicar del todo a la sociedad, ¿ok? Pero ellos en ese entonces, ese era su pensamiento. Todos los autores que vamos a ver en este curso, esa era su forma de pensar, encontrar una teoría. Tal vez ellos pensaban, hoy sí voy a encontrar la teoría que explique todo lo que está pasando y que ayude a descifrar cómo llevar a la sociedad bien, ¿verdad? Eso le pasó a Comte, le pasó a Spencer y a los autores que vamos a ver más adelante. Con esto no quiero decir que los teóricos clásicos hayan escrito algo que no sirve, no. Simplemente que a partir de estas teorías, lo que podemos hacer entonces es desarrollar otras teorías más contemporáneas que para los que estudian sociología las van a ver en sus siguientes cursos, ¿verdad? Conforme vaya su carrera. Y para quienes no estudian sociología, pues se van a quedar acá con los teóricos clásicos, ¿verdad? Pero quiero ser claro con ustedes de que ustedes lo van a notar. Las teorías de Spencer no van a lograr explicarlo todo. Las teorías de Weber no van a lograr explicarlo todo. Las teorías de Marx no lo van a lograr explicar todo. Se van a quedar en sus enfoques. Y ese es un problema porque la sociedad no se enfoca en una cosa o en una situación, sino que la sociedad no solo tiene una gran diversidad de enfoques porque tiene que ver la cultura, porque tiene que ver los momentos que se están viviendo, ¿verdad? Pero también tiene que ver que las sociedades no son estáticas. Las sociedades son cambiantes y cada vez más cambian más aceleradamente. Ahora ustedes pueden ver un niño chiquito de 2 añitos o 3 añitos. No, ustedes no me van a dejar mentir. Alguien toma una foto y estos niñitos van al celular a revisar la foto. Cuando yo era pequeño,
ni siquiera habían celulares, no habían ni celulares, y si uno tomaba una foto, tenía que esperar a que se revelara esa foto, y era un gran proceso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quería mencionar acerca de esto, de que estas teorías clásicas van a buscar abarcar todo, y ese es una de sus cuestiones más complejas, lo que más se les critica, ¿verdad? Pero son una muy buena base para muchas cosas de la sociedad, y ahorita vamos a ver para qué. Spencer nunca se casó, vivió de manera solitaria y muy obsesionado con cuidar su salud. Él llevaba su dieta súper estricta y era conocido por evitar cualquier estrés que pudiera afectar su beneficio físico, ¿verdad? Era lo que ya habíamos hablado. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto, muchas gracias. Solo déjenme revisar algo aquí rapidísimo. Un segundito. Solo reviso algo por acá rapidito. Ya voy, ¿ok? Un segundito más. Ok, muy bien. Perfecto. Gracias ahí por el espacio. Muy bien, entonces vamos a avanzar y nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a ver por qué vamos a hablar de Comte, por qué los vamos a comparar. Yo solo quiero que ustedes noten qué es lo que Spencer toma de Comte y del positivismo, y cómo es que él intenta hacer una transición, y vamos a hablar de eso ahorita, cabal. Bueno, Spencer sabía de Comte porque estudiaba sus ideas de desarrollo social. Las ideas de Comte y las teorías de Comte fueron pasándose ahí entre académicos, ¿verdad? Entre universidades, y esas ideas de desarrollo social le encantaron a Spencer, sobre todo esa clasificación de las ciencias que hizo Comte, de que la sociología estaba en primer lugar. Eso es algo, yo creo que yo les quería comentar, eso no lo dice el autor de nuestra escuela, pero yo me lo imagino así, no sé si a ustedes les da esa percepción. Ese es un comentario mío. Pero yo creo que Comte fue muy bueno para fomentar la sociología, porque al poner a la sociología como en primer nivel, cualquiera en ese entonces diría, entonces yo quiero estudiar eso porque está arriba de todo. Y yo quiero leer eso y me interesa, ¿verdad? Lo hace a uno más competitivo. No sé si ustedes lo miran así. Eso es un comentario mío, no es del autor. Pero algo así me llama la atención, porque precisamente Spencer se interesó mucho por esa clasificación de las ciencias. Entonces también Comte le dio un enfoque científico y sistemático para poder estudiar las leyes que rigen la evolución social, ¿verdad? Recordemos también que Comte creía que el desarrollo social debía basarse en un desarrollo social más equilibrado entre orden y progreso. Recuérdense de las palabras de la frase que usó Comte, ¿verdad? Orden y progreso. Precisamente el orden visto como una estabilidad, ya sabemos, ¿verdad? Disculpen que lo repita, pero es bueno que lo repitamos. Sabemos que la estabilidad era
un problema en ese entonces. Entonces, el orden pensado como una estabilidad social y la cohesión social pensando en el progreso. ¿Cómo iban a estar unidos los seres humanos? ¿Cómo se iban a cohesionar para poder progresar? En la mente de Comte, progreso era un progreso intelectual, también tecnológico, pero para Spencer ya vamos a ver el progreso como era. También Comte veía la sociedad como un organismo vivo. ¿Se recuerdan que hablamos de eso ayer? Que evolucionaba a formas más complejas y más especializadas, y empezaban esas ideas de las instituciones cumpliendo una función específica para el funcionamiento en su conjunto. Similar como un cuerpo humano, ¿verdad? Porque recordemos que en esa época la sociología también estaba influenciada por las ciencias naturales, ¿verdad? Y esto era lo que hacía que también fuera atractivo, otra de las cosas que hacían atractivo. Ahora, si nosotros vemos a Spencer, él tenía un enfoque más evolutivo y naturalista, ¿verdad? Para él, el progreso social tenía que ocurrir sin ninguna intervención de nadie. Tenía que seguir el modelo de supervivencia del más apto. ¿Les suena esa frase? Por ejemplo, el pobre es pobre porque así le tocó y pues fue su mala suerte ser pobre, ¿verdad? ¿Han escuchado esas frases alguna vez en su vida? Pues si sí o no, ya saben de dónde vienen esas ideas, vienen de ahí, de Spencer. Spencer también rechazaba muchas de las ideas de Comte porque defendía el laissez-faire. Es un término francés que significa dejar hacer, ya se los voy a explicar en un ratito. Para Spencer, las intervenciones del Estado lo único que iban a hacer era obstaculizar el proceso natural de la evolución social. Imaginémonos eso. Spencer se inclinaba más por la libertad individual y el mínimo control estatal. ¿A qué les suena esto? Yo creo que ya les va sonando ahí algo, ¿verdad? Ya se los voy a revelar. Además, hizo popular la frase de la supervivencia del más apto. Esa frase es que sobrevive el más apto. De ahí viene, de Spencer, ¿verdad? A él le ayudó esta frase para poder explicar cómo las personas e instituciones que mejor se adaptan a un entorno prosperan, mientras que los que menos se van adaptando tienden a desaparecer. Algo así como las teorías de Darwin, ¿verdad? Defendía el enfoque de un gobierno más limitado, más chiquito. Yo creo que ya se les va haciendo la idea de quién acogió esto, ¿verdad? Pues para Spencer, las intervenciones estatales en la sociedad y la economía lo que hacían era obstaculizar un proceso natural de evolución. Entonces, el término laissez-faire es un término francés que significa deja que pase, deja que se haga, y se utiliza para describir una filosofía política y económica que lo que va a hacer es que va a promover la no intervención del Estado en asuntos económicos, en asuntos sociales y en asuntos personales, para que sean las fuerzas naturales del mercado y las interacciones humanas las que operen sin restricción. Este término influyó y todavía influye muchísimo en la filosofía liberal y en el capitalismo. Creo que ustedes ya lo habían identificado, ¿verdad? Y se critica porque se usa para justificar una desigualdad social como algo normal, como algo natural, ¿verdad? Y entonces lo que hace es que ignora problemas estructurales que sí requieren una intervención, como por ejemplo la pobreza, la explotación laboral, la discriminación, ¿verdad? Entonces, toda esta situación liberal se traía, esas ideas estaban ahí en esa época. Y viene Spencer y las acoge muy bien, las toma bastante bien para poderlas teorizar y las teoriza en base a la sociología. Eso sí, ¿verdad?
todo eso de la laissez-faire funciona muy bien, que no intervenga el Estado y todo, pero cuando van a quebrar los bancos, ahí sí que intervenga el Estado, que salve al banco, que aunque hayan hecho malas inversiones los dueños, que el Estado pague a los cuentavientes, ¿verdad? Y ahí corren los estados a poner dinero cuando va a quebrar un banco. De hecho, en Guatemala, con la quiebra de Bancafé, el Estado tuvo que invertir un montón de dinero para que la economía no colapsara más, porque sí llegó a tener una gran bajada, pero estas son las situaciones, ¿verdad? Para el laissez-faire, para la filosofía liberal, no tiene que haber intervención. De hecho, no sé si ustedes sabían que recientemente, bueno, primero les quería decir, no sé si ustedes sabían que Guatemala y Cuba eran los únicos países que no tenían ley de competencia. No sé si ustedes sabían eso. Todo el mundo tenía ley de competencia, menos Guatemala y Cuba. ¿No sabían? Dice Mari que no, dice Dulce que no. No teníamos. Recientemente se logró la aprobación de la ley, ¿verdad? Luego de años de estar peleando por esa ley. Tampoco es que sea una ley modelo, pero de algo a nada, ¿verdad? Ahora ya solo Cuba en el mundo no tiene ley de competencia. Por cierto que la ley ya entró en vigencia, pero está en proceso todavía no se ha aplicado al 100, ¿verdad? Está en un proceso como de ver cómo se va a crear un ente que verifique la libre competencia. O sea que está todavía en que hay que hacer como crear instituciones, crear la figura de un como contralor de ese tipo de situación. Realmente esta ley entra bastantes años después a Guatemala, ya funciona. Para mientras puede seguir pues habiendo monopolios y todo lo que hay, ¿verdad? No cambia la gran cosa ahorita, pero sí por lo menos ya se tiene la ley aprobada y ya se va hacia ahí. Pero por ejemplo en Estados Unidos, imagínense, la ley Sherman antimonopolio se aprobó en 1890. Estamos hablando que hace 135 años, ¿verdad? Estados Unidos ya había aprobado una ley antimonopolios hace 135 años. Y acá se aprobó en 2024, ¿verdad? ¿Qué les parece que acá, por qué será que aquí en Guatemala no se aprobaba una ley así? ¿Qué piensan ustedes? Aquí el laissez-faire era así como que esa es la palabra favorita, ¿no? ¿Qué les parece esto? Vamos a ver. ¿Qué nos diría David Gómez? Buenas noches, licenciado. Yo diría que tal vez por la falta de voluntad política y presión empresarial. Bueno, ellos realmente no están contentos, ¿verdad? Nunca iban a quererlo. Pero sí, ¿verdad? Quizá por el control que hay ahí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Un aplauso ahí, por favor, para David, que lo agarré ahí en media situación. Adelante, Wendy. Gracias, licenciado. Buenas noches. Yo creo que pues también tomando en cuenta la historia de nuestro país, ¿verdad? Es decir, tenemos mucho control de entidades extranjeras que asimismo pues vemos solamente la parte de la United Fruit Company, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta todo ese tipo de situaciones,
esas leyes, como dice el compañero, no van a tener una fuerza o voluntad política de ser aprobadas porque no le conviene a esos empresarios que por años han mantenido el control del mercado. Perfecto, muchas gracias. Un aplauso para Wendy, total razón ahí para ambos. Sí, definitivamente, ¿verdad? No, y la ley pues tampoco es tan buena, pero tampoco es tan mala, según los expertos, ¿verdad? Yo no soy tan experto en eso, pero he visto los programas de análisis político y en ese entonces, cuando se estaba aprobando la ley, pues esos eran los comentarios, ¿verdad? Muy bien. Gracias ahí. Entonces, vamos a continuar. Para Spencer, las sociedades eran militares o industriales. Si eran sociedades militares, tenían que tener jerarquías bastante estrictas y una cooperación forzada. Y siempre se iban a orientar a la guerra, digamos, ¿verdad? Mientras que las sociedades industriales tenían una cooperación más voluntaria e individual para una producción económica en conjunto. Entonces, las instituciones eran dependientes entre sí, así como las ideas que se tenían en el positivismo, de eso de tener un cuerpo, que un cuerpo depende del brazo para que se mueva, la pierna para que uno pueda caminar, etcétera, ¿verdad? Y esas eran las ideas de Spencer hasta el momento. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Entonces, como yo les había contado que Spencer se codeaba con Darwin y conocía las teorías de Darwin desde antes, Spencer desarrolló su teoría evolutiva de las sociedades antes de que Darwin publicara El origen de las especies. Pero las ideas de Darwin sobre la selección natural vinieron a reforzar y ampliaron el marco conceptual de Spencer, en donde los procesos evolutivos eran naturales, progresivos y aplicables más allá de la biología, ¿verdad? Spencer también adoptó, estos son los académicos que influenciaron a Spencer, ¿ok? También adoptó la idea de que la competencia por los recursos impulsa la evolución social y económica, donde Malthus se oponía a las intervenciones estatales, rechazando las políticas asistenciales porque interrumpen el ajuste natural de la población. Y ustedes van a ver que las personas con filosofía liberal se van a oponer a cualquier asistencialismo social, ¿verdad? Va a ser un choque ahí. No, eso no debe de ser así. Y esas ideas vienen de acá, de Spencer. Las ideas también de Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones en 1776, particularmente el concepto de mano invisible, que lo que el concepto es... busca es precisamente el beneficio personal, que cuando una persona logra un beneficio personal sin querer, beneficia a otros, ¿verdad? Esa es como la mano invisible. Y normalmente sucede en el mercado, ¿verdad? Esto también influenció a Spencer para poder aplicar precisamente la lógica de laissez-faire, que era una lógica de Smith, al ámbito social, con esa idea de competencia económica que promovía la eficiencia y el progreso natural. Acá el progreso, cuando hablamos de progreso acá, ya es, como pueden ver, está muy relacionado con la economía, ya no es, ya, porque ya estamos viviendo en una era industrial, ¿verdad? Spencer tomó prestado a Comte el concepto de que la sociedad debe estudiarse científicamente y como un organismo integrado, ya que las sociedades van evolucionando de formas simples y complejas. Y las ideas de Mill sobre utilitarismo, que cuando hablamos de utilitarismo nos estamos refiriendo a una acción, que una acción va a ser correcta siempre y cuando me produzca felicidad a mí, pero también al mayor número de personas. Según Mill, si yo tomaba una acción que me beneficiaba, pero también beneficiaba a un mayor número de personas, era una buena acción. Y la libertad individual
le hicieron mucho clic a Spencer y reforzaron su énfasis en el individualismo radical, donde la felicidad y el bienestar social dependían de la libertad individual, llevando todo al extremo de rechazar cualquier forma de intervención estatal. Muy bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Qué les está pareciendo a Spencer? Interesante, ¿verdad? ¿Dónde vienen todas las ideas? Y esa es otra situación que también tenemos los sociólogos. Los sociólogos no tenemos ningún problema de escuchar a un empresario hablar y que no le guste el asistencialismo, porque entendemos esto, entendemos de dónde viene precisamente esas ideas. Nada más son unas ideas que todavía persisten hasta la fecha, son la base de la filosofía liberal. Entonces, puede ser que yo no lo comparta o que yo sepa que hay también estudios que se han hecho más recientes, no tan antiguos, ¿verdad? De que un cierto asistencialismo es necesario en las sociedades. Yo como sociólogo puedo saber eso, pero comprendo que que se inclinan por el liberalismo, que no lo comprendan. Yo comprendo eso. Y eso nos da la posibilidad de venir a estudiar a la academia este tipo de teorías. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, hablemos de las obras de Spencer. La obra sociológica más completa de Spencer es The Principles of Sociology. Ahí lo que él hace, que son los principios de la sociología, lo que él hace es analizar cómo las sociedades evolucionan desde formas simples a complejas con perspectiva organicista. Y lo que hace es que compara la sociedad con un organismo vivo, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Examinando la familia, la religión, la política, la economía, para poder entender ese desarrollo histórico y funcional. Otra de sus obras destacadas es Social Statics. Esta lo que hace es que introduce principios fundamentales como el progreso social, pero un progreso social natural, ¿verdad? Y la importancia de las libertades individuales con un enfoque evolucionista, donde la sociedad debe adaptarse gradualmente por procesos naturales sin intervenciones estatales, ¿verdad? Y finalmente tenemos ahí la última, que es Educational Intelligence, Moral and Physical. Y acá, pues, para Spencer, precisamente la educación va a constituir un paso hacia el desarrollo social, educarse para él, ¿verdad? Impactando individual y colectivamente a las personas que se educan. Y quiero contarles que muchos de las teorías que hace Spencer relacionadas a la educación han marcado bastante a la educación hasta hoy en día. El hecho de que ustedes aprendan por competencias, todos aprendamos por competencias. No, cuando aprendemos por competencias no nos referimos a competir, sino por tener competitividad. O sea, yo aprendo algo que me hace competente para hacer un trabajo. Y entonces yo me puedo adaptar al área laboral y naturalmente yo puedo desarrollarme en esa área natural y no voy a morirme, digamos, ¿verdad? Morirme de hambre, por ejemplo. Entonces, esas siguen siendo las ideas ahora de la educación. Ya vamos a ver ahorita más adelante cómo es que Spencer se queda presente en la sociedad y que el hecho de que muchas de sus teorías no se sostengan ya hoy por hoy, todavía están vigentes en ciertas áreas. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es lo que nos aportó ahí Spencer? Recuérdense que nosotros tenemos que ver aportes. Y acá están, miren, aportes, ¿verdad? Esta es la sección de aportes.
posicionó la sociología como una disciplina científica cuando ya la empieza a vincular con las ciencias naturales y sociales, porque él destaca la importancia de estudiar la evolución social basándose en datos empíricos y principios científicos, ayudando a legitimar la sociología como una ciencia. Si Comte ya había empezado a posicionar a la sociología como una ciencia, viene Spencer y ya le mete los datos, ya le mete principios científicos y ya la termina de fortalecer y de legitimar. O sea que no se trata de que odiemos a Spencer, simplemente aportó y aportó bastante. Sus obras fueron traducidas y adaptadas en países como Estados Unidos, América Latina, y vinieron a influir en la sociología, pero también en sistemas educativos anglosajones. De hecho, el sistema educativo anglosajón todavía tiene este modelo bastante marcado. Su pensamiento fue considerado en la sociología moderna en el siglo XX en el contexto de las nuevas teorías de la evolución social. O sea que sí fue considerado en un momento. Realzó los procesos como la diferenciación estructural y funcional y la interdependencia de las partes para poder conceptualizar a las sociedades como un organismo vivo. Ahí es donde lo arma, ¿verdad? Y rechazar la metafísica, que era otra de las situaciones que ya venían desde el positivismo, ¿verdad? Entonces su visión de la teoría de la evolución al mundo material y social vino a contribuir a desarrollar una perspectiva funcionalista que todavía hoy por hoy influye en la sociología contemporánea. Muy bien. ¿Qué les ha parecido Spencer? Quiero oír un par ahí de comentarios. Adelante, Diego. Sí, buenas noches. En lo personal siento que me gusta más el pensamiento de Spencer que Comte. No sé, lo encuentro más interesante, es como más didacta. Me parece así, pues me gusta más su forma de pensar. Gracias, Diego. Un aplauso para Diego. Y también, ¿verdad, Diego? Que son ideas que nosotros ya las conocemos, ¿verdad? Las ideas liberales ya las conocemos. Son bien conocidas. Y sí, tienes toda la razón ahí. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien llegó a odiar a Spencer? Adelante, Dulce. Buenas noches, licenciado. Pues yo diría que es muy... El punto de influencia que pueden llegar ciertos autores es increíble porque él estaba influenciado, por ejemplo, por Charles Darwin. Entonces su teoría se basa, o tal vez no se basa en su totalidad, pero sí está muy influenciada por la evolución. A diferencia de Augusto Comte, que estaba muy influenciado por Saint-Simon. Entonces es hasta cierto punto de admirar como que la influencia, no importa en qué ámbito, ya sea educativo, para aprender nuevas formas de conocimiento o algo así, tiene una parte muy importante porque estos autores que son conocidos a nivel mundial por sus teorías fueron influenciados o tomaron ideas de personas allegadas con las que ellos convivieron. Entonces es increíble cómo otras personas pueden influir sobre otras, en este caso pues haciendo teorías en base de esas ideas, pero la capacidad de influenciar sí es muy importante, y aquí se ve en estas ideas que son bases para la sociología, se puede notar pues que las influencias sí tienen una gran importancia. Sí, muchas gracias. Un aplauso para Dulce. De hecho, hasta la pudiéramos ver. Vamos a hablar más adelante, rapidito, porque realmente a mí personalmente no me parece que, o sea, solo me parece como bueno mencionar las escuelas de pensamiento, las diferentes escuelas, pero
de hecho, las escuelas de pensamiento, precisamente por eso es que tienen ciertas líneas, ¿verdad? La escuela americana, la escuela de Frankfurt, van a tener ciertas líneas, la escuela alemana, la escuela francesa, van a tener ciertos lineamientos, como nos dice Dulce, pero creo que tiene un poco de sentido. Tal vez nosotros no lo vemos tan así, pero, por ejemplo, en la escuela de ciencia política, por ejemplo, se teorizó bastantes, tal vez no se teorizó, sino se estuvieron haciendo muchos escritos relacionados al conflicto armado interno en la escuela, ¿verdad? En aquel entonces. Todavía hoy por hoy todavía es un tema bastante vigente para poder hacer escritos, pero de hecho se dice en las ciencias sociales, se dice que está sobre el tema del conflicto y de la discriminación indígena, está sobrehablado, dicen, no por el sentido de que no valga la pena hablar de ello, sino que ya hay bastantes textos, ya hay bastantes datos, ya hay bastantes académicos que ya escribieron sobre eso, ¿verdad? Lo que se dice es que hay mucho escrito, pero muy poca acción de parte de los gobiernos o de las instituciones, ¿verdad? Pero ese puede ser una idea que te puedo dar. Por ejemplo, el tema del conflicto armado interno dio mucho de qué hablar, pero muy posiblemente cuando ustedes estén con sus compañeras y compañeros de clase y escuchen de algún tema que quiere algún compañero hacer, quizá les llame un poco la atención también y tal vez hagan un tema similar, ¿verdad? O sea que eso se va como contagiando los temas o van siendo como temas que todo mundo toca, ¿verdad? Entonces, sí, Dulce, ahí estaría eso que tú nos dices. Muy bien, como ustedes ya saben, yo no soy dueño de estas ideas. Yo estuve escudriñando bastante bien nuestro autor para poder sacar las ideas principales y traérselas acá a esta clase en una síntesis, porque estamos en un curso corto, pero yo creo que hemos llegado a la pura esencia, la pura estructura, la pura base de los aportes de los autores, que es nuestro deber, ¿verdad? Y pues acá terminaríamos este tema, pero no se preocupen porque tenemos otro ejercicio. Muy bien, pues quiero decirles algo. A mí sí me ponía un poco nervioso los exámenes, la verdad. Todavía me ponen un poco nervioso. No sé si a ustedes, espero que ustedes no. No que me dé miedo así que me paralice, pero sí me ponen un poco nervioso. Yo creo que es normal, ¿no? Si no nos pusiéramos nerviosos, creo que no seríamos seres humanos, tal vez, ¿verdad? O bueno, pues si hay alguien que no se ponga nada nervioso, pues que nos cuente cómo le hace. Pero, pensando en eso de los nervios, yo les tengo una actividad. Antes de la actividad, mejor vamos a tomar la foto, porque después yo los voy a dejar ir si ustedes necesitan irse. Solo les voy a explicar la actividad. Y luego ya los dejo irse a otras salas, o si no desean hacer el ejercicio, no hay problema. Entonces, tenemos a Dulce en pantalla, tenemos a Diego, tenemos a Wendy, tenemos a David. Gracias, Dulce. Gracias, David. Tenemos a Jonathan, a Mari, tenemos a Stephanie, a Allison. En lo que todo el mundo enciende su cámara, Jorge, te quería comentar, dejarte tranquilo de que sí apareces en la fotografía del primer día, entonces tranquilo, no pasó nada ahí, ¿oyes? Y Vanessa, Víctor, también te tengo en pantalla, Keila, Brittany, Brandon, Ashley, Brian, Johanna, Carmen. Gracias, Vanessa, por subir tu manita. Gracias, Brian y Dulce, por subir la manita. Ok, ya los tengo a todos. Hoy sí, ya vamos como más rápido con esto de la foto. Ok, listas y listos.
1, 2 y 3. Muy bien. Gracias. Ya la pueden apagar. Muy bien. Perfecto. Ya solo lo voy a grabar. Ok. Yo quisiera pedir algún apoyo. ¿Alguien de ustedes está en una computadora que me pueda ayudar un poquito? Yo, licenciado. Gracias. Por favor, ¿podrías entrar a la plataforma y compartir a Moodle? Y compartir tu Moodle para todos, disculpa. Michael, ¿tienes alguna pregunta o se te quedó la mano arriba por lo de la cámara? Ahí está, muy bien. Adelante, Iris. Buenas noches, Lick. Disculpe con una pregunta. ¿La asistencia ya la tomó? Sí está ahí, pero te la voy a volver a poner con gusto. Y gracias por recordarlo, ¿ves? Sí, muchas gracias, que yo por la lluvia tuve que salir en un momento y creo que la envió en ese espacio. No hay ningún problema. Aquí la volví a poner con todo gusto. Muy bien. Gracias ahí a Jonathan, muy amable. Ok, por favor, Jonathan, ¿podrías ir a la parte de examen parcial, por favor? Examen parcial 1. Ahí, muy bien. Puedes ir un poquito más. Bueno, sí, está bien. Ok, como ustedes pueden ver ahí, que nos está mostrando Jonathan, tenemos 3 folders. Repaso A, repaso B, repaso C y repaso D. Luego tenemos un consolidado de respuestas correctas y tenemos el examen parcial, pero se puede ver hasta mañana. Creo que si tú lo subes un poquito más la pantalla, dice que se puede ver hasta mañana a las 8, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Bueno. Entonces, por favor, ¿podrías entrar a cualquiera de las carpetas A, B o C? Ok. Ustedes van a encontrar un documento en cada carpeta. Es distinto, ¿ok? Tiene 25 preguntas. Si, ese lo voy a enseñar yo, si quieres. Ahora, arribita dice sala A para repaso. Si tú entras ahí, te va a llevar a un Meet. Te va a llevar a un Meet. Entonces, puedes cerrar esa, o le das para atrás y te regresa. Dale para atrás otra vez, por favor. Ok. Y así cada una, el repaso B, repaso C, repaso D, cada una tiene lo mismo. Tiene un documento y tiene un link. Ok. Vaya. Gracias. Gracias, muy amable, Jonathan. Ahora les voy a mostrar uno de los documentos, solo para que ustedes lo puedan ver. Lo voy a abrir acá. Entonces, a mí lo que se me ocurrió, esto se me ocurrió antes, no es nuevo para mí, pero se me ocurrió porque, como les contaba que a mí me da un poco de nervios los exámenes, más que todo lo que me da es, pero ¿qué me van a preguntar? ¿Verdad? Me da como esa incertidumbre y un poco como de ansiedad de qué me van a preguntar. Entonces, yo creé estos ejercicios que en el pasado han funcionado muy bien y le han ayudado mucho a otros estudiantes. Y por eso es que lo voy a repetir. Y ustedes para el lunes me pueden decir, miren, a mí no me sirvió nada, lo peor que pudo usted haber hecho, no lo repita nunca más y ya no lo repetimos, ¿verdad? Pero yo acá tengo unas preguntas como que si fuera un examen. Son 20, son 20 en total, 20 preguntas. Entonces, nos vamos a unir en grupos. Ahorita yo les voy a decir quién tiene cada letra y nos vamos a ir a unir a esos grupos. Y vamos a hacer el examen en grupo. Por supuesto que este no es el examen, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos que este era el examen. Entonces, vamos a hacer el examen en grupo
por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si está Iris con Wendy, dice Iris, miren, ustedes se saben la 1, muchis, yo no me la sé. Entonces, Wendy, yo sí me la sé. Es más, aquí tengo la presentación donde está esa respuesta y es verdadero. Y ahí se van a ir ayudando a contestar entre ustedes, ¿ok? Cuando terminan las 20 preguntas, ustedes dejan marcado. Por ejemplo, si ustedes dijeron que la 1 era verdadero, le hacen alguna marca de alguna forma, como ustedes gusten. Por ejemplo, así, ¿verdad? Y así hacen con todas y lo guardan. ¿Por qué razón? Porque ahí nos enseñó nuestro compañero que hay un file que va a estar disponible al final de la clase y que ese ya tiene las respuestas correctas. Entonces ustedes pueden ir a ese documento y ver, no, hubiéramos tenido 3 malas, hubiéramos tenido una mala, o no, sí hubiéramos sacado 20, ¿verdad? Y así se pueden como foguear sin los nervios de que sea el examen real. Esa es una de las intenciones. La otra intención es que les va a permitir que después de haber contestado los 4 documentos, les sirve para estudiar. Por supuesto que el examen no va a venir de falso y verdadero, ni van a venir esas preguntas, pero les va a dar una idea, les va a permitir entender cómo es que vendría, porque el examen es de selección múltiple, pero seguro que más de alguna pregunta se va a parecer. No van a ser iguales esas preguntas, no van a ser, pero seguramente van a tener alguna relación lógica y va a ser bien fácil porque ya lo estudiamos al practicarlo en este taller. Entonces, no sé si les hace sentido la idea, cómo lo miran. Iris me dice que sí, Dulce también, Alan también, ok, muy bien. Ahora, como siempre, como yo comprendo que estoy trabajando con adultos, ustedes son adultos, ¿verdad? Y yo los respeto como adultos. Entonces, si alguien de ustedes no se puede quedar o no lo quiere hacer, no tengan pena. Yo no los voy a sancionar ni nada. Simplemente que si mañana se pone muy nervioso y pierde, no se va a pelear conmigo, ¿verdad? Porque yo intenté hacer algo para que lo lograran. O si la persona de verdad tiene algo muy importante, porque así sucede a veces, uno tiene algo importantísimo que hacer, no tengan pena, se pueden retirar, ¿verdad? Pero traten de hacerlo mañana antes del examen para que puedan practicar. Pero mi recomendación es que practiquen, ¿verdad? Y mañana incluso ustedes pueden tener todas sus respuestas correctas. Sí, ahorita te voy a decir en qué grupo te tocaría. Ustedes van a tener sus respuestas correctas antes de que se acabe el día. O sea que para quienes no se pueden quedar, no hay tanto problema porque van a tener el documento ahí, pero quisiera que ustedes fueran sinceras y sinceros que, por ejemplo, Víctor me dice, a él se le complicaría muchísimo. Está bien, Víctor, no te preocupes. Por favor, trata de descargar a las 10 de la noche el file que ya tiene las respuestas para poderlo estudiar, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema, como les digo. Si quieren, pueden solo entrar y tratar de ayudarle a sus compañeros. No sé, no me gustaría que todas y todos se fueran, pero me gustaría respetarles como adultos a que tomen sus propias decisiones, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos con la distribución de los voy a hacer aquí por el orden que aparecen. Alejandra, tú eres grupo A. Alan Adolfo, tú eres grupo B. Alison C. Andrea D. Andrea Cristal. Andrea Díaz A. Ashley B. Augusto C. Brandon D. Brittany A. Brian B. Brian Ayapan. Brian Ayapan B. Brian Morataya C. Carlos D. Carmen A. Chelsea B. Coraima C. Darling D. David A. Diego B. Dulce C. Dulce Serna C. Dulce Miranda D. Stephanie A. Iris B. Geraldine C. Johanna D. Jonathan A.
Jorge B, Keila C, Leslie D, Linda A, Luisa B, Mari C, Maylin D, Michael A, Jennifer B, Cheryl C, Vanessa D.